Muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Literatura Hispanoamericana siglo XX, Narrativa. Hoy martes, fecha. 27 de septiembre de 2022, trabajaremos en nuestra sesión habitual. En esta tercera semana, tal como lo anuncia el sílabus, hablaremos de Juan José Arreola. Daremos una semblanza de su vida y de su obra, que es una de sus obras principales, se llama Confabulario Personal. Leeremos algunos textos y de esa manera también haremos un análisis de algunos de sus relatos, y ustedes, queridos alumnos, tendrán esa oportunidad. Ya tienen en el aula virtual el material completo de Confabulario, uno de los libros de narrativa hispanoamericana del siglo XX más importantes, más trascendentes. Podemos ver el paralelo que se establece de alguna manera entre Juan José Arreola y Jorge Luis Borges, dos grandes de la literatura, que se caracterizan precisamente por la abundancia de lo que han escrito, pero al mismo tiempo por la brevedad de los textos que ellos trabajan. Ambos son grandes narradores y en el campo de la narración ambos destacan por su trabajo con el cuento, que como ustedes saben es un género canónico extraordinario. También trabajan el ensayo de una forma complementaria, de manera que son pensadores muy creativos. Y como corresponde hacer en primer lugar la semblanza de Juan José Arreola, y que es un autor sumamente estudiado, entonces hemos creído por conveniente en esta primera parte de la clase, o en esta clase, hacer esta tarea apoyándonos en un trabajo que preparó una especialista en Juan José Arreola, y esta especialista se llama Selena Millares. Este trabajo, esta presentación, esta semblanza que vamos a leer nos produce asombro al darnos cuenta de la personalidad de Juan José Arreola, uno de nuestros grandes narradores. Y lo interesante no es solamente que ustedes van a tener una semblanza de él, sino que tienen el texto completo de Confabulario Personal en el aula virtual. De manera que ya no será para ustedes Arreola un autor desconocido, un autor poco leído, sino tendrá que ser alguien a quien ustedes conocen, porque esa es la esencia de un curso dedicado a literatura, a la narrativa del siglo XX, dentro de las cuales destaca nítidamente Juan José Arreola. Vamos a ver qué nos dice Selena Millares. Toma, cual es una costumbre admitida para los críticos literarios en general, para quienes escriben un libro, toma un epígrafe, unas primeras frases de un texto de Juan José Arreola que se llama De Memoria y Olvido, de 1985. ¿Qué frases ha tomado de este texto tan breve? Dice Juan José Arreola, esas son sus palabras: no he tenido tiempo de ejercer la literatura, pero he dedicado todas las horas posibles para amarla. Miren qué extraordinaria la inteligencia con que él de una parte dice: no he tenido tiempo de ejercer la literatura, pero he dedicado todas las horas posibles para amarla, ¿no? Esta frase
es realmente magistral, porque si él dice que no ha tenido tiempo para ejercer la literatura, entonces, ¿cómo así tenemos un conjunto de textos en confabulario personal, ¿no? Y de otro lado, es decir, que la frase es contradictoria, pero al mismo tiempo tiene su coherencia, porque dice, he dedicado todas las horas posibles para amarla. Amar a la literatura significa escribir literatura, si es que uno es un creador, un narrador, un cuentista o un ensayista, y significa también leer a otros cuentistas, a otros narradores, a los críticos literarios, a textos de otras áreas del conocimiento, porque no hay otra forma de nutrirse si es que uno quiere ser un escritor exitoso, un escritor que realice su vocación creativa. Vean ustedes de qué manera Selena Millares, que es un texto que ustedes podrán leer porque está en el aula virtual, ¿no? Es un libro que se llama 100 escritores del siglo XX. Ese es el título de este texto. Bueno, entonces comenzamos la lectura y quizá nos detengamos en cada párrafo para hacer un pequeño comentario. Dice, ingenio, inteligencia, humorismo y una portentosa imaginación son algunas de las claves que vertebran la producción de Juan José Arreola, México, 1918-2001. Es una fecha de nacimiento y de fallecimiento. Considerado junto con Juan Rulfo y Carlos Fuentes, patriarca de la narrativa mexicana del siglo XX y también uno de los fundadores del llamado boom hispanoamericano que emerge en el panorama internacional de la escritura a partir de los años 60. Maestro del cuento breve y del microrrelato, y devoto del magisterio de Franz Kafka y Marcel Shaw, Juan José Arreola llegó a la literatura desde los caminos accidentados del autodidactismo que lo llevarían a la producción de una obra tan breve como memorable. Efectivamente, su obra es breve, pero es producto del ingenio, de la inventiva, de la inteligencia, del humorismo y una portentosa imaginación, como tendremos ocasión de verlo al leer alguno de esos relatos que uno dice, caray, ¿cómo se le ocurrió esta historia a este señor? Si esto no puede haber ocurrido. Pero la historia la escribe tan magistralmente que uno se convence como buen lector de aquello que se nos ha contado y que nos ha permitido pasar unos momentos agradables. Sigamos con esta semblanza. Dice, nacido en Jalisco, como los escritores Juan Rulfo y Agustín Yáñez y el pintor José Clemente Orozco, el de los pinceles violentos, Apostía Arreola, fue el cuarto de 14 hermanos y sobre sus ascendientes de origen vascongado comenta: procedo en línea recta de dos antiquísimos linajes. Soy herrero por parte de madre y carpintero a título paterno. De allí mi pasión artesanal por el lenguaje. Sobre su talante un tanto chaplinesco, añade con su humor legendario, comillas, di los primeros pasos seguido precisamente por un borrego negro que se salió del corral. Tal es el antecedente de la angustia duradera que da color a mi vida. Allí se cierran las palabras del escritor, continúa la comentarista,
su infancia, dice, tendrá como telón de fondo la guerra cristera, una guerra de carácter religioso que asoló a México. Situación que lo aleja de las aulas y lo lleva a aplicarse de los 12 años a una diversidad de oficios casi inverosímil: aprendiz de imprenta, vendedor ambulante, periodista, mozo de cuerda, cobrador de banco, impresor, comediante, panadero, profesor de secundaria, reportero, comentarista de fútbol. De este segundo párrafo destaco especialmente cuando él dice sobre sus ascendientes de origen vascongado, que procedo en línea recta de dos antiquísimos linajes. Soy herrero por parte de madre y carpintero a título paterno. De allí mi pasión artesanal por el lenguaje. Esto es muy importante. Es un hombre cuya madre era herrera, trabajaba probablemente con metales, ¿no? Y por otro lado, su padre era carpintero. Entonces estos dos oficios artesanales, en los que se usa mucho la mano, pero también el cerebro para crear el respectivo objeto, allí Juan José Arreola aprendió esa manera artesanal, artística, cuidadosa, exhaustiva de construir todos y cada uno de sus relatos. Todo esto significa pues que Juan José Arreola es un autor totalmente consciente de lo que ha sido su vida y la matiza con algunas anécdotas como esa que dice: di los primeros pasos seguido precisamente por un borrego negro que se salió del corral. Tal es el antecedente de la angustia duradera que da color a mi vida, ¿no? Se ha dicho también que su infancia tendrá como telón de fondo la guerra cristera, situación que lo aleja de las aulas y lo lleva a aplicarse desde los 2 años a una diversidad de oficios casi inverosímil. No vamos a repetir los oficios que ejerció. En todo caso podríamos decir que era un 1000 oficios, un hombre que para poder sobrevivir, imagínense ustedes, eran 14 hermanos, entonces seguro que todos ellos trabajaban en diversas actividades y lógicamente esa capacidad de trabajar que le viene tanto por el padre como por la madre hizo posible que Arreola, diríamos, se desempeñe en el más diverso tipo de actividades del mundo real, y eso lógicamente aumentó su inteligencia, cultivó su mente, y lo fue preparando de manera personal, porque en aquellos tiempos en que él estudia, o que debería haber estudiado la primaria y la secundaria, en esos años se estaba produciendo la guerra cristera, y eso impidió que muchos jóvenes pudieran asistir al colegio, y por eso es que practica él lo que se llama el autodidactismo, es decir, el autoaprendizaje. Él, por su propio medio, aprendió, leyó seguramente desde muy niño, desde muy joven, leyó y escribió y se interesó por todo aquello que es la literatura a la que él ama, como nos ha manifestado. Sigamos con la semblanza. Dice: ese itinerario vital rocambolesco no le impide rondar desde muy temprano el mundo de las letras, al que llega siendo niño, orientado por un maestro de primaria que le descubre la poesía. ¡Qué maravilloso!
ese será el primer género que transite. Y le sigue el teatro, donde se integran las 3 farsas que escribe entre 1939 y 1940. Bastante joven, porque él ha nacido el año 18, ¿no? Esas 3 farsas se llaman La sombra de la Zomba, Rojo y Negro, como la obra de Stendhal, y Tierra de Dios. En los años 40, funda en Guadalajara la revista EOS, donde publica en 1943 su cuento Hizo el bien mientras vivió. Es brevísimo, ¿no? Y con Juan Rulfo y Antonio Alatorre, la revista Pan. Además estudia en la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y trabaja después como actor bajo la dirección de Rodolfo Usigli y Javier Villa Urrutia. Viaja incluso a París para estudiar con grandes maestros como Jean-Louis Barrault y Louis Roubert, y llega a actuar en la Comedia Francesa. Su poco éxito en esas lides lo hará regresar a México y centrarse en el oficio de escritor. Fíjense que este famoso escritor, como casi todos los nuestros, ha viajado bastante. Él ha viajado dentro de su propio país y también ha estado en Francia, como se nos ha dicho, en París específicamente. Allí trabajó incluso de actor, pero parece ser que no le fue tan exitosa la estadía en París, porque es una ciudad pues cosmopolita, muy difícil de someterse a las exigencias de un joven mexicano, un autodidacta, que quiso hacer también el viaje de su vida yendo a Francia. Encontró seguramente muchos elementos que luego van a ser recogidos en cada uno de los textos que él realiza a lo largo de su carrera, ¿no? Fíjese que está señalando que siendo niño, un maestro de primaria le descubre la poesía. En muchos casos ocurre eso, ¿no? Cada uno de ustedes póngase a pensar y van a encontrar que quizá alguno de esos maestros de la primaria o de la secundaria los llevó a elegir la carrera de la literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, entonces, de vuelta de París, regresa a México para comenzar en serio su tarea de oficio de escritor. Sigamos con la semblanza. A partir de entonces se incorpora a el Colegio de México, que deriva de la Casa de España, fundada en 1938, y comienza una efervescente actividad en el mundo de las letras. Funda el Centro Cultural Casa del Lago, organiza seminario de escritores y sus talleres de literatura se convierten en semillero de jóvenes creadores durante décadas. Crea la editorial Los Presentes, donde publican por primera vez Carlos Fuentes y Elena Poniatowska, y recibe becas para la escritura de sus 2 primeros libros, Varia Invención de 1949 y Confabulario de 1952, título inventado que sugiere una colección de fábulas y confabulaciones, ¿no? De ahí viene el nombre de Confabulario. Su rompedora propuesta, unida a la aparición del Llano en Llamas, 1953, y Pedro Páramo,
1955 de Juan Rulfo, así como Al filo del agua, 1947, de Agustín Yáñez, y Los días enmascarados, 1954, de Carlos Fuentes, supone una conmoción en la escena narrativa mexicana, anegada en décadas de realismo y signada por el paradigma de la novela de la revolución. A pesar de los conatos renovadores de los contemporáneos, con sus novelas de atmósfera, así como otros experimentos de vanguardia de Arqueles Vega o de Mariano Azuela, alejado de su propio modelo Los de Abajo, con obras como La Malora o La Luciérnaga, que no tuvieron repercusión. Es así como se produce una verdadera revolución en las letras mexicanas hacia mediados del siglo, es decir, hacia el año 50. Su alejamiento del nacionalismo y su apertura a la universalidad, desde la fantasía, el mito, el humor, el absurdo o la ironía, fueron unas conquistas durante mucho tiempo anatemizadas por su supuesto escapismo y ausencia de compromiso, algo que aquejó a numerosos escritores hispanoamericanos y provocó ácidos debates ideológicos. Aquí quiero señalar, recalcar lo que se dice en el párrafo anterior, que él tuvo una actividad efervescente en el mundo de las letras. No solamente él fue escritor, ¿no?, sino que también creó revistas o editoriales, y este es un dato importante, dice, crea la editorial Los Presentes, donde publican por primera vez Carlos Fuentes y Elena Poniatowska, dos grandes escritores de la literatura mexicana e hispanoamericana. Fíjense que Arreola es entonces editor. Hay que diferenciar entre el editor y el escritor y el crítico literario, ¿no? El editor es la persona que organiza una empresa dedicada a financiar el modo de publicar un cuento o un libro de poemas, o un libro de ensayos, o una novela, etc. Entonces también hay que tomar conciencia de que en este párrafo se nos ha indicado todas las obras importantes que ustedes podrían leer y deben leer para conocer tanto la literatura mexicana como la hispanoamericana. Fíjese los nombres que menciona, además del suyo, que publicó Varia Invención en 1949 y Confabulario en 1952. Además de estas dos importantes obras de Arreola, por esos años se explica entonces la calidad de la narrativa de Arreola. En cuanto a Torri, no lo conozco mayormente, pero en todo caso dice de él, que es de Julio Torri, las prosas breves e inclasificables. Pasa eso con algunos autores que se mueven entre el ensayo y la ficción. Es también lo que ocurre con Borges, ¿no? Signadas por una lucidez y parquedad donde desean constantes la ironía y la inteligencia, y también hay que decirlo, una recurrente misoginia, rasgos todos reconocibles después en las prosas de Arreola, si bien desde su propia singularidad. Cuando Torri, uno de los maestros de Arreola, narra la extinción de los unicornios, que como sabemos es un animal inventado en la antigüedad, ¿no? Dice, cuando Torri narra la extinción de los unicornios, anota, comillas, esto es lo que dice Torri: sin aspavientos perecieron noblemente,
consagrémosles un minuto de silencio, ya que los modernos de nada respetable disponemos fuera de nuestro silencio, ¿no? Quiero, haciendo un paréntesis, señalar que un narrador peruano, Edgardo Rivera Martínez, ¿no?, un gran narrador también y crítico, él tiene un libro cuyo título un cuento, si no me equivoco, el cuento se llama también El unicornio. Lo curioso es que unicornio del cual habla Edgardo Rivera, unicornio vive en un pueblo andino, ¿no? Eso es una curiosidad extraordinaria. Pero sigamos, retomemos, ¿no?, a estas ideas de Torri, ¿no?, a este homenaje que él hace a los unicornios, ¿no? Dice: consagrémosles un minuto de silencio, ya que los modernos de nada respetable disponemos fuera de nuestro silencio. Esa vocación por el silencio aunará también a Torri y a Arreola, ¿no?, maestro y discípulo respectivamente, cuya breve producción acusa un perfeccionismo que los lleva a alejarse progresivamente del mundo de las publicaciones y merecer la inclusión en la nómina de lo que Enrique Vila Matas en Bartleby y compañía llamará escritores del no. Eso entrecomillado. Acá también subrayo la presencia de este escritor, por cierto, mucho más joven que Arreola, este escritor español que les recomiendo leer, se llama Enrique Vila Matas, no recuerdo en este momento, creo que él es el autor de un texto que se llama La literatura portátil, ¿no? Entonces, este Vila Matas, que también es un crítico literario, escribe, pues, o publica este libro que se llama En Bartleby y compañía, y a una serie de escritores a los que llama escritores del no. Del no porque no son muy amigos de andar publicando. Sigamos con Arreola. El azar lo hizo además protagonista de una minificción de Augusto Monterroso, otro contemporáneo suyo, famosísimo, que se ha hecho celebérrima. Voy a leer el cuento más breve del mundo, que es de Monterroso. Pero ¿por qué entra aquí o aparece Arreola dentro de esta escena que se nos está describiendo? Dice, retomo el párrafo, dice: el azar lo hizo además protagonista de una minificción de Augusto Monterroso que se ha hecho celebérrima. Cuando despertó, el dinosaurio todavía está allí. Cerramos las comillas, dice, la cual, desde la parodia del comienzo de la Metamorfosis de Kafka, no hace más que literaturizar una anécdota real, tal vez con algo de leyenda ya, según la cual José Durán, entre paréntesis dice el Grande, se quedó dormido a los pies de la cama de Arreola, mientras lamentaba su historia de desamor con Gypsy la gitana. Así al menos lo aseguran Orso Arreola y Alfredo Bryce Echenique. Curiosa anécdota. Quiere decir que ese relato más breve del mundo que tanto nos ha obsesionado, que dice cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, tiene una suerte de explicación, ¿no?, alegórica, cuando se nos dice que este cuento surgió en la casa de Arreola, en la que estaba José Durán el Grande. Este José Durán el Grande se quedó dormido a los pies de la cama de Arreola mientras lamentaba su historia de desamor
con Gypsy y la gitana. Entonces cuando despertó, ¿no? Cuando despertó José Durán, inmediatamente Monterroso escribió este cuento, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Entonces este dinosaurio no se refiere a un dinosaurio real o un dinosaurio histórico, sino que a alguien, a este señor, quizá por el tamaño, le decían el dinosaurio, ¿no? O sea, detrás del dinosaurio está la imagen de este señor José Durán el Grande. Ya tienen allí una clave para interpretar este célebre relato que nos ha llevado a una serie de especulaciones, y gracias a Orso Arreola, que es familiar de Arreola, y también de Alfredo Bryce Echenique. Esto es lo que me llama la atención, porque Bryce Echenique, bueno, no, es más joven, mucho más joven que Arreola, y yo no sé si él estuvo presente allí, o Alfredo Bryce Echenique también ha contado el origen, diríamos así, de este famoso relato, el más breve del mundo. Su pasión por la narrativa breve, ojo, es posterior a una secreta dedicación a la poesía, ¿no? Género que lo imanta desde sus tempranas lecturas de Walt Whitman y Charles Baudelaire, y cuya producción entre 1935 y 1986 publica en 1996 bajo el título de Antiguas Primicias. Su vocación poética no pasa inadvertida para Octavio Paz, quien la antología ya clásica Poesía en Movimiento, México, 1915-1966, se permite el gesto tan insólito como revelador de incluir a Arreola con 7 de sus piezas narrativas breves, y lo justifica con argumentos muy decidores. Antes de leer esta cita, creo que el comentario pertinente es que esta semblanza nos hace saber que no solamente le encantaba, le gustaba el relato breve, sino que también cultivaba de manera un tanto secreta, no tan secreta, la poesía. La prueba es que publicó en 1996 bajo el título de Antiguas Primicias. Fíjense el título también, saber hacer un buen título es un mérito, ¿no? Antiguas Primicias es una paradoja, ¿no? Una primicia es lo reciente. ¿Cómo puede haber antiguas primicias, no? Es la locura. Bueno, y estas antiguas primicias fueron conocidas por Octavio Paz, y Octavio Paz, premio Nobel, no recuerdo el año exactamente, pero premio Nobel de literatura, en su clásica Poesía en Movimiento, se permite el gesto tan insólito como revelador de incluir a Arreola con 7 de sus piezas narrativas breves, y lo justifica con argumentos muy decidores. Entonces, esto quiere decir que dentro de una antología de poemas, Carlos Fuentes se permite incluir varias piezas narrativas breves, ¿no? Y entonces, claro, esto llama la atención al lector, a los que van a leer este libro, y van a pensar y decir, bueno, ¿qué ha ocurrido con Octavio Paz? ¿Por qué dentro de un libro de poemas, es decir, dentro de un poemario, ha incluido estas prosas narrativas de Arreola, que es más conocido, es más célebre en la narración y no tanto en la poesía? Entonces, para adelantarse a estas especulaciones, dice lo siguiente Octavio Paz. Esta cita es de Octavio Paz. Dice: lo hemos incluido porque pensamos que ha escrito verdaderos poemas en prosa. Es una especie que existe, Vallejo la cultiva, poemas en prosa, fantasía, humor y el elemento poético por excelencia, el elemento explosivo, lo inesperado. Sin embargo, ni por el espíritu
ni por el lenguaje, esos textos revelan afinidades con las tendencias más recientes del poema en prosa, desde Owen hasta los más jóvenes. Más bien son un regreso a Torri, aunque sean más tensos y violentos. La corriente que transmiten esas transparentes paradojas es de alto voltaje, ¿no? Entonces nos parece pertinente las aclaraciones que hace Octavio Paz, porque nos dice que sí, que las prosas de Arreola son poesía en el sentido más estricto, con elemento explosivo que es lo inesperado, ¿no? Pero como por esa época también aparecían otros escritores más jóvenes que experimentaban con los poemas en prosa, ¿no? Entonces Carlos Fuentes dice que no hace esto Arreola por sumarse a una forma literaria que está en boga, sino que él, como buen lector que es Carlos Fuentes, dice que estas piezas narrativas que él ha incluido en su antología, en realidad son un retorno a Torri, al maestro de Arreola, ¿no? Aunque dice sean más tensos y violentos. La corriente que transmiten esas transparentes paradojas es de alto voltaje. Seguimos ya ahora con el siguiente párrafo. Dice, ese caracol, esto está entrecomillado porque aún así es una cita de Cortázar, pero claro, aquí la autora tiene amplia libertad, ¿no? Amplia libertad de ver cómo pone esa idea. En todo caso, dice, solamente es ese, comillas, caracol del lenguaje, hermano misterioso de la poesía, se cierra comillas, que es el cuento, en términos de Cortázar, tendrá innumerables perfiles en las páginas de Arreola, desde el aforismo y la fábula a la receta, el anuncio publicitario, el chiste, la alegoría o el relato fantástico. Una tarea que yo podría mandarles a ustedes y que la tomen en cuenta, por favor, es que como tienen el texto a la mano, allí podrían ustedes, como una tarea que será calificada, podrían ustedes buscar textos de diversas formas, entre las que se menciona el aforismo, qué diferencia el aforismo de la fábula, a la receta, el anuncio publicitario, el chiste, la alegoría o el relato fantástico, ¿no? Son todas estas modalidades, como veremos al leer confabulario, y nos sorprende mucho ver alguno de esos textos. Dice, pero ¿qué hace este texto acá en un texto de un escritor célebre consagrado, ¿no? Pero no, para Arreola no había barreras, no había canon. Él podía hacer y jugar con las palabras para lograr hacer poesía de todas maneras. Dice, la perfección de su estilo inconfundible muestra una aparente naturalidad. Sí, su lenguaje es aparente naturalidad, ajena a ornamentos, donde confluyen el juego y el humor, el absurdo y la irreverencia, la sobriedad y el laconismo, la ironía y el símbolo, en propuestas incisivas que se mueven entre lo filosófico, lo lúdico y lo carnavalesco. Si sus textos tienen estos elementos, ¿no?, y confluyen ahí el juego, el humor, el absurdo, la irreverencia, la sobriedad y el laconismo, la ironía y el símbolo, y que además todo esto tiene una especie de contenido filosófico, lúdico y carnavalesco, sin duda uno ya entiende el sentido extraordinario que tienen los textos de Arreola, como tendremos oportunidad a leer
confabulario. Dice, su pasión lectora y su extensa cultura, reparen en eso, ¿no? Un escritor debe tener una extensa cultura. Y más ahora en que hay tantos buenos escritores que ustedes deben leer. Estamos citando aquí a varios de ellos. Su pasión lectora y su extensa cultura se transparenten en un constante dialogismo con innumerables textos precedentes. Esto es lo que se llama también la intertextualidad. Es decir, Arreola dialoga con textos de la tradición occidental. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, estos innumerables textos precedentes, la Biblia, Cervantes o Shakespeare, hasta Marcel Shaw, Franz Kafka, Henri Michaud, Giovanni Papini o Paul Claudel. Todos estos autores él los ha leído, los ha estudiado. Su homenaje a menudo toma forma de profanación. Ese gesto tan frecuente desde la vanguardia que tiene en Las Meninas de Picasso uno de sus grandes paradigmas, ¿no? Entonces, diríamos, profanar es, por ejemplo, entrar a la iglesia y tomar alcohol allí, ¿no? Convertir al templo en una taberna. Eso sería algo, sería una profanación. Pero la profanación se ha dado también en el campo de la pintura. Menciona acá el cuadro Las Meninas de Picasso. Como ustedes saben, Las Meninas es un cuadro de Velázquez, ¿no? De Velázquez, que he tenido oportunidad de verlo en el Museo del Prado de Madrid, ¿no? Las Meninas. Entonces, Las Meninas originalmente es un cuadro realista donde está toda la familia. Pero ¿qué ha hecho Picasso? Lo que ha hecho Picasso es cambiar completamente estas figuras tradicionales del relato, pero manteniendo la idea de la familia real. Eso es algo maravilloso, ¿no? A través de las páginas de Arreola se reescriben con sana insolencia los textos de Ronsard, entre paréntesis, al grito de guerra, cortemos desde ahora las rosas de la vida, se cierra comillas. Pedro de Ronsard asoló los jardines de Francia en la segunda mitad del 16, puntos suspensivos, comillas. Cervantes, miren cómo parodia a Cervantes. Esto lo vamos a comprobar al leer los textos. Está acá parodiando a Cervantes, burlándose, esa es una parodia, ¿no? En un lugar solitario, cuyo nombre no viene al caso, hubo un hombre que pasó la vida eludiendo a la mujer concreta. Vean cómo parodia el inicio del Quijote, ¿no? O Kafka, cuyos laberintos existenciales regresan en el inquietante microrrelato Metamorfosis, o en El guardagujas, uno de sus cuentos más conocidos y celebrados, donde el personaje que le da título se encuentra con un forastero que quiere tomar un tren y le informa de las enormes posibilidades de que jamás pueda salir de ese pueblo, con una impecable lógica verbal que colisiona con el absurdo delirante de la situación. Efectivamente, El guardagujas es uno de los cuentos más célebres de Arreola, y me parece que está aquí en nuestra colección de confabulario, que tendremos quizá oportunidad de leerlo. Continuamos entonces con la caracterización, con la semblanza de Selena Millares. Dice, refiriéndose a Arreola, transgresor y personalísimo, el arte narrativo de Arreola frecuenta ahí y en otros muchos títulos los mecanismos de lo fantástico, también va hacia lo fantástico, terreno en el que recibió
el saludo elogioso de Jorge Luis Borges, de quien hablaremos en la próxima semana, que le dedica un prólogo donde destaca dos de sus piezas. Es decir, Borges dice, a mí me gustan estos dos textos de Arriola. Tomen nota de los nombres porque estos datos en algún momento tienen una importancia, sobre todo ahora que ustedes están abocados a leer a Arriola y luego van a estar abocados a leer a Borges. Entonces estos detalles son importantes, ¿no? Por eso dice aquí que el texto, mejor dicho, Borges, ¿no?, que le dedica un prólogo donde destaca dos de sus piezas, la ya mencionada, comillas, el guardaagujas, cierra comillas, y, comillas, el prodigioso miligramo, comillas, coma, que a su modo de ver habría hecho las delicias de Jonathan Swift, ¿no? Es un autor del pasado. Se trata, en efecto, de una de sus fábulas más notables, donde las peripecias tragicómicas de una hormiga censurada dan pie a una alegoría grotesca sobre la necedad humana. Entonces, desde ya les pido que lean, además de la lectura que podemos hacer aquí en clase, que lean el guardaagujas y el prodigioso miligramo, que son dos textos de Arriola que Borges homenajeó, ¿no? Entonces también ustedes que son literatos deben tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Como en este caso importante, donde Borges, uno de los grandes escritores de nuestras letras, escoge, ¿no?, ha leído a Arriola, hace un prólogo, ¿no?, es otra modalidad discursiva, y en ese prólogo él se dedica a examinar especialmente el guardaagujas y el prodigioso miligramo, ¿no? Dice que a su modo de ver habría hecho las delicias de Jonathan Swift. Se trata en efecto de una de sus fábulas más notables, donde las peripecias tragicómicas de una hormiga censurada dan pie a una alegoría grotesca sobre la necedad humana, ¿no? Esto es muy importante. Lo fantástico a menudo se instala en sus bestiarios, ya con un predominio del horror, como en, comillas, La Migala, un guión, dice, cuyo protagonista compra esa terrible araña como un antídoto contra la náusea cotidiana, a la espera del veneno mortal que lo libere. Ya desde un ángulo festivo, como en Parturier Montes, que reescribe una metáfora humorística de Horacio sobre el parto del artista, para referirse a los imitadores que no son capaces de inventar. El parto de los montes, aquí narrado por su protagonista, dará lugar al nacimiento mágico del inevitable ratoncillo. Dos puntos, dice, comillas, aquí, bajo el brazo izquierdo, coma, en el hueco de la axila, coma, hay un leve calor de nido, unos puntos suspensivos, y el milagro se produce. Por el túnel de la manga desciende una tierna migaja de vida. Levanto el brazo y extiendo la palma triunfal. Al igual que en la inolvidable carta a una señorita en París de Cortázar, el regocijo y ternura inicialmente inspirados se verán disueltos por la vuelta de tuerca final, ¿no? Es decir, cuando estemos leyendo a Arriola, hay que estar muy atentos al desarrollo de la anécdota, porque de pronto va a aparecer un elemento fantástico, un elemento sorprendente que nosotros no habíamos tomado en cuenta, ¿no? O como cuando habla en
Parturin Montes, ¿no? Lo que hace Arreola también en muchas circunstancias, de alguna manera ya lo hemos dicho, es reescribir. Si ustedes, por ejemplo, le preguntan a una persona, o escuchan decir a una persona, esto ha sido el parto de los montes, pregúntenle a esa persona qué significa esa expresión, qué sentido tiene esa expresión, ¿no? Que aquí Arreola ha titulado Parturien Montes, ¿no? Y pongo lo que corresponde, dice, que reescribe una metáfora humorística de Horacio. Vean ustedes, esto viene desde la literatura latina, sobre el parto del artista, para referirse a los imitadores que no son capaces de inventar. El parto de los montes, aquí narrado por su protagonista, dará lugar al nacimiento mágico del inimitable ratoncillo, ¿no? Entonces se habla del parto de los montes cuando uno, por ejemplo, sabe que, por decir, Mario Vargas Llosa va a publicar una nueva novela, ¿no? Y entonces, caramba, uno está a la expectativa, y se publica la novela y nos damos cuenta que es una novela desastrosa. Entonces podemos decir en esas circunstancias, esta novela es un parto de los montes. Es decir, esto se refiere a que cuando uno espera algo extraordinario, de repente es algo intrascendente. Ese es el sentido con el que reescribe el texto Parturien Montes. Entonces, leer a Arreola es pasearse por la cultura universal, por las expresiones lingüísticas. ¿Sí? ¿Seguimos o todavía no? Vete un ratito para... Entonces, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a cerrar la lectura de esta semblanza hecha por Selena Millares para que ustedes tengan oportunidad de leerla, y allí se darán pues con diversas sorpresas. Entre ellos, por ejemplo, les recomiendo leer el texto que se llama Anuncio, ¿no? Detrás de Anuncio hay una gran historia. Entonces, de momento, cerramos la sesión para continuar ya con la lectura de los textos de confabulario que ustedes lo tienen, y entonces iremos leyendo, y según vayamos leyendo, quizá irán surgiendo tareas, como de hecho ya he indicado. Entonces cerramos esta sesión